Esto es lo que queda del lugar donde vivió la maestra Nicolasa. Las actuales generaciones no han oído hablar de ella. A mediados del pasado siglo, si alguien era bueno o generoso, se decía, es una maestra Nicolasa o es como la maestra Nicolasa. En este lugar, que fue una casa, había una tarja. En esta casa nació la maestra Nicolasa. Aquí vivió y murió practicando y enseñando la virtud. Al ir y venir por la céntrica calle Maceo, era posible captar cierta ironía entre la tarja y la casa. Al parecer, la virtud no es muy rentable. La casa, ya de por sí humilde, se fue deteriorando hasta derrumbarse, y entonces surgió el parque actual, donde se conservaba aún la lápida. Pero actualmente lo cierto es que la maestra Nicolasa murió, la casa se derrumbó y ni siquiera queda la lápida, solamente el nombre de la calle conocida popularmente como Candelaria. Este es solo el complejo gastronómico-cultural Santa Rosalía. En una de sus columnas hay una lápida donde se recuerda que en ese lugar, pero no en ese edificio, se establecieron los primeros bomberos de Santa Clara. Y es algo muy bueno que se recuerde a quienes arriesgaron sus vidas para salvar a otras personas. Además, hay una bella imagen que recuerda que allí estuvo la Escuela de Artes Plásticas Leopoldo Romagnacci durante un tiempo, aunque no se hace referencia escrita a ello. En la parte superior del edificio consta que fue una escuela gratuita para niñas pobres, mandada a fundar por doña Rosalía Arencibia de Abreu y sostenida por sus hijas. 1884, pero no se dice nada más. Sobre lo que allí ocurrió durante 77 años es de lo que queremos escribir ahora. Esta escuela fue construida por doña Marta Abreu Arencibia para socorrer, en memoria de sus padres, a los pobres de Santa Clara. No tenemos noticia de la presencia de congregaciones femeninas en Santa Clara en ese año. Fue por ello que Marta Abreu y su esposo Luis Esteves fueron a La Habana y le pidieron al padre Mariano Jerónimo Ucera y Alarcón que desproporcionara religiosas para que se encargaran de una escuela que acababan de construir, donde se educarían a niñas pobres de esta ciudad. El padre Ucera era español. Aunque inicialmente ingresó en un convento cisterciense para ser monje de clausura, su vida estuvo expuesta al agitado siglo XIX español que lo exclaustró y por ello siguió otros rumbos. Primer misionero católico de Guinea Ecuatorial, el padre Ucera enfermó de paludismo y hubo de regresar a Madrid, donde había nacido y vivía su familia. Tenía facilidad para los idiomas y amor para aquellos a los que asistió en África, por lo que elaboró un vocabulario bubi para facilitar su evangelización. Pasó después a Cuba con 38 años y fue gobernador eclesiástico de Santiago de Cuba. Nombrado posteriormente deán de Puerto Rico después de haberse graduado de doctor en teología, se integró al Ministerio de la Predicación y a las Misiones Populares. Su primera impresión al llegar a las Antillas fue que la situación de las clases ricas y medianamente acomodadas era muy aventajada, tanto que difícilmente se hallará país alguno en la tierra que les lleve ventaja. Pero esto mismo forma un lamentable contraste con el estado de grosera ignorancia de las clases pobres, ora sean blancos o de color, libres o esclavos. Por ello fundó la Asociación de Damas de la Caridad y Oficio de San Ildefonso. Trabajó con negros esclavos leprosos, con escorbuto y mal alimentados, procedentes del barco norteamericano Majesty. Bautizó, sirvió de intérprete y ayudó a los médicos, y fue autor de un catecismo en idioma congo. Todas estas actividades las realizó a pesar de haberse enfermado en Puerto Rico de fiebre amarilla y de haber sufrido humillaciones y dificultades muy grandes en su desempeño como gobernador del arzobispado. Ucera fue víctima de los problemas existentes en su época entre los reyes de España y la Santa Sede. El canónigo Dionisio González de Mendoza lo atacó y calificó de cismático, pese a lo cual Ucera, fuerte de cuerpo y alma, continuó su obra. Decide buscar personas consagradas para una tarea como esta, de educar a las clases más pobres de las Antillas. Para ello viajó a España y después de visitar varias instituciones religiosas, funda en Toro, Zamora, el 27 de abril de 1864 la congregación Hermanas del Amor de Dios.
El fin inmediato era preparar maestras para las Antillas y el fin específico enseñar donde fuera necesario por amor de Dios y para Dios. Fue nombrado deán de la Catedral de La Habana en 1864, cargo que desempeñó hasta su muerte. En mayo de 1871 llegaron las primeras religiosas de esta congregación a Cuba y al poco tiempo se hicieron cargo del Colegio Santa Isabel en La Habana. Trasladarse a Cuba era muy peligroso en esa época por lo insalubre del clima. Es necesario destacar que las primeras en aventurarse fueron las Hermanas de la Caridad, que se emplearon tanto en obras de enseñanza como de beneficencia. A los pocos meses de su llegada, murieron de fiebre amarilla las primeras religiosas del amor de Dios. Tenían menos de 30 años. Medio año después, ingresaban nuevas pretendientes, una de las cuales, Micaela Calzada, fue la primera mujer negra admitida en una congregación religiosa en Cuba, 1871. Es interesante precisar que este hecho ocurre varios años antes de haber sido abolida la esclavitud en Cuba, 1886, cuando los negros, aunque fueran libres, eran marginados y no se les concedía la dignidad que como seres humanos e hijos de Dios merecían tener. Las hermanas se trasladaron a Guanabacoa en 1874 y se abrió el Colegio Amor de Dios, una escuela primaria superior de niñas, lugar donde se enseñó durante 10 años. Fue allí donde asistieron Marta Abreu y su esposo Luis Esteves, para ofrecerle al padre Usera la escuela Santa Rosalía en Santa Clara, con el objetivo de educar a 100 niñas pobres de esta ciudad. Primeras monjas en Santa Clara. Solemne fue la inauguración de esta escuela el 28 de diciembre de 1884. De la iglesia parroquial mayor, que estaba en una parte de lo que es hoy el Parque León Subidal, se trasladó la hostia santa hasta la capilla del colegio. Ayuntamiento, autoridades y comisiones sociales le dieron escolta y fueron acompañados por 2 bandas de música. Estaban también presentes las 3 hermanas Abreu. El edificio fue bendecido por el cura párroco, después de lo cual se celebró una misa y se ejecutaron composiciones con violín, piano, contrabajo y flauta. Subió al púlpito el padre Usera y habló de la gran piedad de su fundadora, de las ansias de las religiosas de entregarse, de las esperanzas puestas en la vida de este colegio. Por la tarde se celebró una velada en el salón de actos. La abrió el párroco, que recordó a los padres de familia que la educación en la escuela estaría a falta de base si ellos no coordinaban sus esfuerzos con las enseñanzas escolares. Es en el hogar donde se empieza a formar el corazón de la juventud, y la madre de familia es, más que ninguna otra, la primera y principal catequista de sus hijos. Estos fueron los comienzos de la congregación Amor de Dios en Santa Clara. 77 años de vida tuvo este colegio, y muchas generaciones de hijas de este pueblo pasamos por él. También fue fundado el Colegio Usera en 1955 por la misma congregación, pero funcionó solamente de 1955 a 1961. No pierdan de vista a las profesoras que el principal libro debe ser la maestra. Padre Usera. Hermanas más nombradas por las testimoniantes. Sor Anunciación, española, más conocida como Sor Anuncie, en ese empeño irreverente de abreviar que tenemos los cubanos. Era la más humilde por su forma de ser y por lo que hacía. Era la hermana cocinera. Amaba la vida, sus calabazas, sus tomates, los pollitos. No tenía tantas relaciones con las niñas, pero se sentía su cariño cuando a veces sustituía a alguna otra religiosa, como cuando bañaba a Nora en sustitución de Sor Ester. Lo malo es que la que salía empapada pero sonriente era ella, porque mi hermana decía que le hacía cosquillas en los pies, y como el baño era con la bañadera llena, como en España. Sor Celia Miranda y Sanabria, española. Era casi una niña cuando vino, nada más 4 años mayor que algunas de nosotras, y como tal se comportaba. Siempre se estaba riendo. A veces su alegría era mucha y daba saltos. Muy acertadamente trabajaba con las más pequeñas, a las que se les conocía como las niñas de Sor Celia. Mi hermana cuenta que era compasiva, y sus notas las daba teniendo en cuenta no solamente el dibujo, por ejemplo, sino el esfuerzo realizado. Era una de las hermanas más queridas. Sor Carmen Suárez, cubana. Ingresó como novicia en Santa Rosalía y era profesa en el Colegio Usera. Sor Carmen era muy delgada y fácil de cargar para dar vueltas.
En el colegio Usera ella miraba antes de abrir la puerta y se cambiaba de toca si era alguien propensa a jugar con ella. Muy amable, fue profesora de las mayores. Todavía recordamos algunas de sus clases de historia. También cubana como Sor Luisa, opinaba con mucha sensatez sobre nuestras relaciones personales. Sor Gabriela Vázquez, cubana. Estaba otra que era Sor Gabriela, que tenía un carácter muy duro, muy duro, muy duro. Ella era muy dura de carácter, pero era muy buena. Siempre nos atendía muy bien en el colegio, nos daban el desayuno por la mañana, nos daban chocolate y galleta con mantequilla. Ella era la que nos atendía también. Dábamos educación física, todos los días dábamos, antes de entrar al aula, daban educación física que lo hacía la Sor Gabriela. Sor Gabriela, que ella tenía un carácter muy fuerte, pero nos trataba muy bien. Era muy recta. También nos ponía, a veces venía un militar para darnos clases de marcha y de todo eso. Tenía banda de música y yo pertenecía a ella, sí. Tenía la banda de música y en la parada, en el desfile, en 2 años seguidos cogimos el primer lugar. Sor Goretti, española, ha quedado en el recuerdo de muchas por lo bueno de su quehacer en la cocina. Bueno, recordamos a Sor Goretti. Sor Goretti era una monjita muy callada, muy reservada, pero como a mí me gustaba tanto la cocina, yo a cada rato me metía en la cocina. Cocinaba los viernes, hacía unos pescados asados riquísimos. Hacía unas frituras de bacalao que eran una maravilla. Era como para chuparse los dedos. Hacía muchos dulces, hacía panetelas. Para nosotras, las que estábamos internas en la escuela, pues eran muchas comidas, era el desayuno, era la merienda de por la mañana, era el almuerzo, era la merienda de por la tarde, era la comida. Y hay veces que a la hora de dormir nos daban chocolate con Spon Roux, que eran la panetera vieja que quedaba que la tostaba. Por la noche siempre hacían una sopa. Unas veces eran de res, otras de pollo, otras de pescado. Sor Gracia Dueñas, española. La escuela de Santa Rosalía, además del encanto de su patio con canteros y flores, tenía pájaros todas las tardes. También en un cantero se sembraban calabazas y otros vegetales. Teníamos pollitos en lo que las hermanas llamaban el aljibe. Había mucha vida y también mucha música. Existía un órgano en la capilla y un piano cerca del escenario, donde se realizaban las fiestas de fin de curso. Nos preparábamos todo el año para ellas. No se me ha olvidado nunca qué voz tan linda, qué timbre, qué limpieza tenía la voz de Sor Gracia. Cantaba canciones españolas y también religiosas como es natural. Era seria como Sor Pilar, pero se comunicaba más con nosotras y hasta se le podían gastar bromas. Algunas testimoniantes piensan que fue una santa y les piden a las hermanas actuales que sean como ella. Sor Irene Rodríguez Martín, española. También era muy joven cuando llegó a Cuba, pero muy mesurada. Sor Celia enfermó y fue necesario ingresarla en una clínica. Después se trasladó a España. Las niñas estábamos realmente angustiadas. Se decía que tenía cáncer. Sor Irene, a pesar de su juventud, se mantenía serena. De las hermanas recuerdo con mucho cariño a Sor Irene, que tuve la dicha de verla aquí en Cuba, en Santa Clara, en una reunión del Amor de Dios que se dio aquí en Santa Clara. E incluso hicimos unas fotos con ella. Me recuerdo de ella bien jovencita, en aquella época era bien jovencita, con su cara muy rosadita, siempre tan dulce, siempre tan buena. Ahora tiene también muy mayor, pero bueno, igual con su forma, porque cuando uno la mira es como una bondad que emana de ella, que te atrae, te cautiva, ¿no? Y ese recuerdo lo tengo de ella y tuve esa dicha de poder verla. Era muy bondadosa, como se ha testificado, y esto la hacía víctima de algunas picardías.
Éramos un grupo de niñas muy alegres, todas éramos muy alegres, muy amigas de hacer maldades. Una vez Sor Pilar nos encontró enseñándole a bailar rock and roll a Sor Irene en la cocina. Sor Javier Sánchez Segura, española, de las más jovencitas que vinieron a Cuba. Hemos tenido la suerte de tenerte cerca su cariño, porque está con nosotras después de tanto tiempo. Te queremos, Sor Javier. Sor Luisa Artiles, cubana. Era muy alegre. Ya era mayor cuando algunas testimoniantes eran niñas, pero ni el paso de los años logró quitarle su espontaneidad y su alegría. Se notaba el contraste con la austeridad de otras hermanas o con sus costumbres. Sor Luisa era muy cubana. Tampoco le gustaban las lentejas y nos ayudaba a veces cuando pasaba y estábamos pensando cómo comerlas ese día. Sor Luisa era la hermana portera, la sentíamos muy cerca de nosotras. Sor Margarita Chapur, cubana. A la mayoría de las testimoniantes no les resultaba simpática. Era muy recta y trabajaba en los primeros grados. Algunas dicen que les daba con la regla en las piernas. Otros refieren que le gustaba que su clase se respetara, pero que nunca recibieron maltrato físico. Ponía a las niñas más intranquilas de castigo al lado de la pizarra. Por Sor Margarita ingresaron muchas en la escuela, porque tenía amistad y prestigio entre padres y abuelos. Fue la única religiosa que quedó en Cuba después de 1961 para cuidar a su madre, ya muy anciana. Sin embargo, murió primero que ella, con un cáncer metastásico en el pulmón. Vivía en una casita muy humilde en la calle Celestina Quintero. Si uno iba a verla, a pesar de estar sin la congregación y no estar en el convento, se vestía y vivía con la misma dignidad de antes. Ante una llamada en la puerta respondía, pero se demoraba un poco para aparecer con su hábito y su toca almidonada. Madre Marta Rodríguez Rodríguez, cubana. Pero más aún de mi muy querida Madre Marta. Es una monjita que yo recordaré todos los días de mi vida. Era recta, era muy firme para educar, pero lo hacía con tanto amor. Al menos a mí me dedicó mucho amor y yo le dediqué el mismo que recibí de ella. Todavía recuerdo todos los días de mi vida. Sor Mercedes Alonso, española. Después estaba Sor Mercedes. Era española. Que era española, de cara muy linda, y que era muy amable, hablaba con mucha pausa, era muy cariñosa. Esa puede haber tenido, yo creo que no tenía 40 años, la Sor Mercedes. Sor Pilar Chapur, cubana. Según los testimonios recogidos, ya era monja en Santa Rosalía en los años 1930 al 36. Entonces era delgada. Posteriormente engordó y como fue durante un tiempo la Madre Superiora, su presencia imponía mucho respeto. Hay quienes no la recuerdan con agrado porque Sor Pilar reía muy poco. Con ella era sabido que no se hacía lo que uno quería, sino lo que era bueno y necesario. Sor Pilar era seria y silenciosa. Cuando algo estaba mal, ni siquiera nos regañaba, solamente nos miraba fijamente. Las cosas las explicaba con sencillez, con síntesis. Siempre nos hacía sentir de qué lado estaba la autoridad. Sor Portacelia Asensio Montoro, española. Era muy silenciosa y reía poco, muy trabajadora. La única vez que la vi llorar de risa fue cuando a mi hermana la empujaron y cayó sentada en un cesto de basura. Se levantó y en lugar de lamentarse empezó a caminar por el aula, sin quitárselo y moviéndose como un pato. Madre Rosa, cubana. ¿Tú fuiste alumna entonces de Madre Rosa? Sí, ¿cómo no? ¿Y cómo era la Madre Rosa? La Madre Rosa era una divinidad, era una santa, la verdad es. Era bastante, una voz muy tenue, te llamaba la atención y era recta, porque ella era recta y era la que daba la postura, la clase de postura y de bordado y de todas esas cosas, era ella. Pero era de un carácter muy bueno, muy dulce, todo el mundo la quería. De verdad,
Cuando yo la conocí ella estaba demente. Se levantaba por la madrugada con un niñito Jesús y le cantaba. Ya cuando yo la conocí estaba muy viejita ya. Cuando tú la conociste, estaba vieja. cuando tú la conociste ya era una mujer vieja. Era una mujer vieja. El padre Usera creo que le dijo a ella cuando era niña, porque ella era alumna del colegio, que ella iba a ser monja. Le dijo el padre Usera, tú vas a ser monja del amor de Dios. ¿Cómo era la madre Rosa? ¿Qué carácter tenía? Ay, dulcísima. La madre Rosa era un amor de persona. Eso era cariño nada más. Eso era un amor de persona. Muy cariñosa con uno y mucha paciencia para enseñarle a uno el hilván de ojo que le costaba tanto trabajo a la muchachita. Ella tenía mucha paciencia. Nosotros la queríamos mucho. Es necesario destacar el cariño con que la atendieron las hermanas más jóvenes cuando estuvo demente. En eso también fue ejemplo la congregación. Sor Trinidad Fernández Díaz, española. Recibimos clases de ella en el Colegio Usera. Era buena profesora, cariñosa pero recta. Una compañera que no quiso dar su testimonio sobre este hecho me refirió cómo entró a clausura incitada por otra niña para saber, de una vez y por todas, si era verdad que las monjas eran calvas. Las encontraron y ellas salieron corriendo con Sor Trinidad detrás. Corriendo y riendo llegaron a su casa, pero antes que ellas ya había llegado Sor Trinidad con el transporte de la escuela. Debido a este hecho, una de las niñas estuvo un tiempo en el que sentarse le resultaba doloroso, ya que su mamá intercambió unas palabritas con ella. Era una de las hermanas de las que más se hablaba. Se decía que su nombre en realidad era Aurora, como el de Sor Celia María Antonia o Margarida el de Sor Ester. Y se hablaba porque causaba interés, porque era muy activa y de las monjas que más tenían que ver con nosotras. Sor Ester Pereira de Almeida, portuguesa. Bueno, Sor Ester era la fundamental en la escuela. Ella era nuestra madre, preocupada por todo lo que pasaba hasta en nuestros hogares. Porque, como dije anteriormente, Sor Ester era como una palomita. Ella se pasaba la vida entera por todos los lugares atendiendo nuestras necesidades espirituales y de todo tipo. La conocimos en Santa Rosalía y en Usera. Sor Ester era joven, pero no tanto como Sor Celia, por ejemplo. Más madura, para muchas de nosotras fue como una madre. Las 4 que estuvimos internas en Santa Rosalía las recordamos particularmente, porque ella era la que se ocupaba de todo y dormía con nosotras, separada por un paraván. Nos atendía si enfermábamos e insistía en que comiéramos correctamente. En Santa Rosalía no había ni siquiera un radio. Durante el recreo de por las noches, Sor Ester lo era todo. Jugábamos a los escondidos. Ella cantaba, bailaba, hacía cuentos y chistes. Sor Ester era la que ideaba los trajes de fiesta de fin de curso, ensayaba los bailes y los cantos. La recuerdo en su comadrita, sillón muy bajo, bordando. Bordaba muy bien. En una oportunidad, Sor Margarita salió corriendo detrás de mi hermana. Nora se fue del aula porque decía que quería estar con papá y mamá, y se escondió en una puerta detrás de Sor Ester. Cuando Sor Margarita le preguntó, «Hermana, ¿usted no ha visto a Norita?», ella le contestó tan parcializada como suelen ser las madres, «No, hermana, no la he visto». Espero que se haya confesado de la única mentira que le oí decir, porque ella estaba muy cerca de nosotros y sabía cuánto Nora extrañaba a mis padres y a mi casa. Todos los días a la hora de la meditación, en un silencio absoluto, se oía la voz de mi hermana compitiendo con los pajaritos. «Papito, mamita». Así fue hasta que nos acostumbramos. Por ellas aprendí a amar el silencio. Algunas opiniones sobre los colegios de Santa Rosalía y Usera. El ambiente general del colegio era de tranquilidad, de unidad, de ¿cómo se llama?, de cariño, era un ambiente muy agradable, muy seguro, era la sensación que me daba a mí siempre. Me sentía allá adentro muy segura, como si nada de las madres del mundo me pudiera atacar mientras estaba allí.
Bueno, se respiraba un ambiente agradable, un ambiente de paz, un ambiente bueno, porque ellas eran muy respetuosas con nosotros, muy cariñosas, tenían muy buenas acciones, además de eso, eran rectas, pero con cariño. Bueno, cuando comencé en el colegio era un colegio recién construido, muy bonito, muy todos los pupitres eran nuevos, había una limpieza extrema, todo estaba impecable. Entonces, bueno, recuerdo, yo era una niña muy intranquila, sumamente intranquila, pero las cosas que yo tenía eran muy infantiles. Mi vida era un juego, un eterno juego, jugar con las muñecas, saltar la suiza, correr, los patines, vaya, todo ese tipo de juegos. Y una de las cosas que a las hermanas me llamaban la atención es que yo no caminaba, yo saltaba. Entonces los recuerdos míos son en puro movimiento, las cosas suben y bajan, porque siempre me veo saltando por el pasillo, que me gustaba mucho, ir en vez de caminar, saltar por el pasillo hasta que llegaba al aula. Eso, de recordar a las hermanas que con rectitud y amor, con mucho respeto hacia nosotras, nos inculcaban el bien, nos enseñaban y nos podían en el aprendizaje exigir, pero con una gran dedicación, con un gran amor, con un gran respeto, cosas que yo admiro y voy a recordar, recuerdo y voy a recordar siempre. Y en verdad que me siento muy feliz de haber estudiado en esa escuela. Creo que fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. ¿Por qué? Porque actualmente tengo en mi corazón todo lo que aprendí allí y creo que morirá conmigo. ¿Qué le pediré a la hermana del Juan? Que fuera como la vean. Algunas de las hermanas fundadoras de Santa Rosalía. El Espíritu Santo nos dio vida en la herida del Sagrado Corazón, en el huerto de la Iglesia Sacrosanta. Somos planta que promete fruto y flor. La Virgen nos cobija con su manto. Somos esposas del Cordero Santo. Somos las hermanas del amor de Dios. Las almas se hielan, la tierra se enfría, el mundo se muere por falta de amor. Solo ha de salvar el fuego que un día trajera a la tierra Jesús Redentor. Nosotras venimos, mundo loco y ciego, a encender el mundo en el santo fuego del amor de Dios. Después de 1961, el Colegio Serra se convirtió en el semiinternado de primaria Chiqui Gómez Lubián y no se deterioró tanto, pero lamentablemente sí lo hizo Santa Rosalía, que pasó a ser la Escuela de Arte Leopoldo Romañás I y luego perteneció a Cultura.
Por un tiempo se desarrollaron allí actividades del Grupo Cultural El Mejunje y terminó siendo un parqueo de bicicletas. Después de muchos años y en ocasiones guiadas por un sentimiento de felicidad perdida, de antiguas alegrías, íbamos las alumnas al edificio donde un día cantamos, tocamos el órgano y disfrutamos de los cuentos de Sor Ester, sobre todo los de las misiones en África, donde las hermanas sentían por la noche el rugir de los leones, y vivíamos el misterio del claustro, el encanto de la campana, la nostalgia de las tardes, cuando escuchábamos los pájaros del patio y el silencio de las monjas en la capilla. Poco a poco, a través del tiempo, el edificio fue cambiando y luego destruyéndose. Sembraron una mata de plátanos donde estuvo el altar. Y comenzaron a faltar las puertas, los cristales de las ventanas y hasta el piso de mármol. Solamente quedaron paredes desnudas y pintadas con cosas muy ajenas a todo aquel mundo de nuestros recuerdos. Nunca más Sor Luisa en la portería, con su alegría y su cariño. Nunca más el órgano, el altar, ni siquiera las flores del patio. A veces se habla mucho de los que tienen dinero, poder o gloria, y se olvida la virtud, pobre y sencilla, que miramos y no somos capaces de ver. No es bueno ni es digno olvidar la virtud, porque la virtud es bella y merece ser aplaudida como se aplaude una sinfonía, merece ser respetada y amada. La virtud es valiosa y es necesario preservarla y transmitirla a las generaciones que nos sucedan como lo mejor que podemos dejarles. Quienes como nosotras vimos humildad, paciencia, pobreza, caridad y amor. Entre ellas, con nosotras. Con cualquier ser humano. De cualquier condición. No debemos olvidar. Las hermanas del amor de Dios se han destacado por sus virtudes durante su estancia en Cuba, a lo largo de varias generaciones, tanto dentro de nuestra sociedad como dentro de la misma iglesia. Nos educaron con la mejor, o quizás la única pedagogía realmente efectiva, con el ejemplo.